Ok. ¿Está listo? Sí. 1, 2, 3. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a nuestro EPAS. Bienvenidos a EPAS, por favor. Ok, otra vez. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, el podcast Dios. Sí, gracias por acompañarnos y realmente este podcast nace desde nuestras propias vivencias y somos simplemente 3 personas que que han servido desde muy jóvenes en la iglesia. Entonces vamos a compartir algo acerca de eso también. Y justamente de esto se trata el episodio de hoy. Vamos a hablar de un tema que seguramente nos toca a muchos de nosotros y es cómo ser líderes sin dejar de ser discípulos. O también podríamos verlo por cómo mantener un corazón enseñable aún cuando otros nos siguen. Entonces es un tema muy importante y creo que uno de los mayores peligros dentro del liderazgo cuando uno es líder o cuando uno llega hasta a un punto de liderazgo, especialmente cuando somos cristianos, es que olvidar que somos discípulos. Y nos pasa muchas veces cuando, hacemos un camino de liderazgo y llegamos hasta cierto punto, hasta cierto tope, que puede ser que no haya más personas arriba que nosotros o algo así, o inclusive puede ser que por las experiencias o estudios que nosotros hayamos tenido, podamos superar, digamos, a nuestros colíderes o a nuestros pastores inclusive. Entonces, de esto se va a tratar el tema. Vamos a ir profundizando un poco más cómo es que nosotros podemos ser líderes sin dejar de ser discípulos. Y sí, también cuando estamos en ese punto de ser líderes o que gente nos sigue, a veces llevamos la presión, ¿cierto?, de ser ejemplo en todo momento y que si hago algo mal, ya me van a estar acusando, me van a estar diciendo cosas. Y esa es la presión que uno suele tener cuando está así todo el tiempo sintiéndose que muchas personas lo están viendo y que si hace algo mal, pues ahí lo van a estar para señalar. Entonces, eso es lo que a veces muchos líderes como que los frustran. Y bueno, hay que tener igual un poco de delicado en esa parte, ¿no? Sí, no, eso es muy agotador y hasta eso nos puede alejar de Dios porque dejamos de venir como hijos para convertirnos en obreros solamente. Primeramente somos hijos de Dios y eso debemos que recordar cuando estamos trabajando y liderando. O sea, no debemos olvidar esa parte muy importante de nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Y para que no se resulte que venimos a la iglesia solamente para servir, para liderar, sino que no se convierta como solamente para una rutina, sino que sea una vida real, que vivimos con otras personas. Y liderazgo también necesita una vida real. Y en caso de nosotros vamos a contar un poco acerca de nuestras experiencias. Bueno, por mi parte, de manera personal, toda la vida he sido cristiana, si se puede decir así. Toda la vida he tenido algún tipo de grupo a cargo, algún tipo de ministerio, algún tipo de equipo, pero no todas las etapas, hablando desde el punto espiritual mío, han estado bien en todo el momento. No todo el tiempo estaba bien espiritualmente y lo puedo ver dentro de mi liderazgo. O una falla que yo tenía mucho es que yo les decía a los demás lo que tenían que hacer, pero yo ni siquiera lo estaba haciendo. Entonces me acostumbraba a mandar y a decir que otros tienen que hacer, o los que estaban debajo mío tienen que hacer esto o esta otra cosa, pero realmente yo ni siquiera lo estaba haciendo porque en ese momento yo estaba completamente desconectada de lo que era mi vida espiritual. Entonces, literalmente solo estaba ahí por cumplir, solamente porque era la hija del pastor, porque era, no sé, la que mejor podía llevar en ese momento este grupo o este ministerio, pero era literal solo por cumplir, no estaba ejerciendo un liderazgo genuino como yo creía como yo creería más bien que se debería llevar. Y a veces es porque no hay nadie más quien lo haga. A veces están ahí, ¿no?, los misioneros que tienen a sus hijos, entonces si no hay nadie más que lo haga, pues
los hijos del misionero, sino los hijos del pastor. En mi caso, yo a mis 14 años, mis padres tomaron la decisión de ser pastores de una iglesia, entonces hasta ahora estamos sirviendo en esa iglesia, la iglesia Cristo Te Ama, y desde que comenzaron ellos su ministerio, comenzó también con toda la familia. Y querramos o no, nos involucra. Si los padres toman la decisión de algo, los hijos por ende siguen ese camino, porque se hace todo en familia y no podemos dividir un ministerio diciendo que solo son de los padres, sino que los hijos igual están ahí. Querramos o no querramos, tenemos que estar ahí, siendo el ejemplo para que si los pastores o los misioneros saben cómo guiarlos a sus hijos, entonces es por ende que también van a poder guiar o liderar una iglesia. Pero si ni siquiera a sus propios hijos los puede liderar, ¿cómo va a liderar una iglesia? O ¿cómo va a llevar a otros a Cristo si es que ni a su propia familia lo hace? A veces hay eso. Entonces uno como hijo no lo quiere ver a su padre como decir, no, papi, por mi culpa no vas a dejar el ministerio, así que bueno, voy a apoyarte, voy a continuar eso. Y es lo que muchos han estado haciendo. En mi caso, yo puedo decir de que si bien al principio comencé como hija de hermanos que van a la iglesia, no sentía tanta presión por el mismo hecho de que no eran pastores mis padres en ese momento. Entonces yo me crecí en un ambiente cristiano donde mi mamá igual era determinada a que todo siempre porte algo de mensaje del Señor. Entonces en esa parte sí fuimos muy bien instruidos, aún así no siendo hijos de pastores, pero estábamos educados como si fuésemos uno de ellos. Y era algo que Dios tenía preparado para más adelante en nosotros, que ni siquiera conocíamos. Y lo interesante es que cuando ya mis padres tomaron la decisión de ser pastores, al momento se sintió como que todas las miradas se volteaban y ya, los hijos de pastores. Entonces ahí era como sentir recién la observación de las personas, de los hermanos, tanto de afuera como de adentro, en decir, ahora, ¿qué va a hacer la hija del pastor? Y como que ahí a punto de que si haces algo mal, te señalan. Entonces ahí uno se siente un poco bajo presión en esa parte. Pero durante mi ministerio, se puede decir que fue desde mis 10 años, yo decidí seguirle a Jesús y servirle a Él porque quiero darle lo mejor. Así como Él me dio todo, lo dio todo por mí, lo dio todo por todo el mundo, lo entregó hasta su propia vida. Entonces yo dije, Señor, yo también quiero darte, aunque sea, no va a ser lo mismo que tú me has dado, pero en gratitud quiero servirte y quiero hacerlo porque me agrada que tú me hayas amado tanto y en gratitud lo voy a hacer. Entonces desde ahí comencé mi liderazgo, tanto en danza, en ministerios que habían dentro de la iglesia. Y como les digo, si bien al principio yo pensaba que mi ministerio era como conforme al agrado del Señor, hubo un tiempo en mi vida en el que dejó de ser así. ¿Y por qué pasó eso? Pues porque ya no tenía esa misma comunión con Dios. Por ejemplo, hay cosas que a veces se nos presentan en la vida que toman más tiempo y menos tiempo con Dios. Entonces, esos puntos específicos hacen que nuestro liderazgo no sea igual como en nuestro primer amor. Y eso lo noté, gracias a Dios lo noté. Porque en la etapa de la universidad yo sentí que mis estudios estaban tomando más prioridad que Dios. Y ahí fue cuando Dios me hizo ver de que le estaba dedicando más tiempo a mis estudios que al ministerio que Dios me entregó. Y el ministerio que uno lleva no lo tiene que llevar a la ligera, ¿no? Normalmente uno dice, es algo que Dios me entregó y que yo debo hacerlo crecer, debo hacerlo multiplicar, porque el Señor nos manda, ¿no? A que cuando nos entrega algo, nosotros estamos para multiplicarlo. Entonces ahí fue el desafío de decir, Señor, ¿cierto? Estoy cambiando las prioridades, tú deberías ser primero. Entonces doy gracias a Dios porque Él me lo hizo notar y tuve que retomar mi relación con Dios primero para poder cambiar lo demás. Y a partir de ello, de recién noté el cambio en
en mi prioridad. Primero Dios, buscándole a Él, recibiendo su palabra para recién poder dar a aquellas personas que me seguían. Entonces, de esa forma, yo pude experimentar de que cuando lo hacemos en el orden correcto, Dios no te deja avergonzado. Yo pensaba que si dejaba mis estudios para después de mi devocional, mis estudios iban a cambiar, iban a bajar la nota. Y a veces uno piensa eso como estudiante, ¿no? Uno dice, sí, yo pongo primero a Dios, pero tengo mucha tarea, mejor hago primero mi tarea y después el Señor. Total, lo voy a hacer. Pero al final, en varias ocasiones no lo hice. Y eso me dio una alerta, ¿no? De decir, no, primero Dios y después lo demás, ya veo cómo le hago, pero el Señor me va a ayudar. Entonces, cuando yo pasaba mis momentos con el Señor y sin limitarme, no decir, tengo harta tarea, voy a estar solo 10 minutos o solo 30. No, todo lo que el Señor quería hablarme, no le ponía límite. Y después de eso me daba cuenta que lo que antes me tomaba 5 horas de hacer una tarea, porque era una materia que me costaba mucho. Y me acuerdo que para mí mi miedo era perder esa materia y que todos me señalaran y me digan, ay, cómo la hija del pastor está teniendo una materia reprobada. Entonces ese era mi temor y yo dije, ay no, mejor hago mis estudios. Entonces por eso llevaba esa vida, pero sin embargo el Señor cuando me mostró que primero era Él y que nada más tenía que ser que primero Él, entonces también me mostró su compañía en mis estudios. Y esa materia que tanto me costó, gracias a Dios la aprobé. Gracias a Dios, de las 5 horas que me tomaba de mi tiempo para entender esa materia, me tomaba 1 hora y media. Entonces veía cómo la mano de Dios estaba ahí, obrando dentro de mí, dándome más conocimiento y también más facilidad para entender esa materia. Y con eso me quedé como que en shock en parte. Decía, wow, Señor, tú realmente sí cumples tu palabra. No dejas avergonzado a aquel que decide servirte, a aquel que decide ponerte en primer lugar. Entonces el Señor también nos ayuda en lo que a nosotros nos preocupa. Él se ocupa de lo nuestro cuando nosotros nos ocupamos de lo que es de Él. Sí, ¿no? Y bueno, ahora escuchamos una historia justamente de cómo a veces siente como que algo se pasa ahí, que se pasa lo del primero de Dios, o sea, que alguna reemplaza el lugar, pero Dios, gracias a Dios, Rosa tuvo una nueva experiencia con Él, con Dios. Pero en mi caso, a veces siento que puede ser, por ejemplo, un motivo que tenemos como incorrecto, que no está bien. Y, por ejemplo, en mi caso, yo era muy joven cuando empezaba a lidiar alabanza en nuestra iglesia para los jóvenes. Y tenía solamente 13, 14 años y en esa época uno está todavía muy inmadura y realmente ahí empezó la batalla porque ¿por cuáles motivos estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y a veces noté como que estaba más comparando con la gente alrededor, si cantaba bien, que si tocaba bien, o cómo lo hacíamos como grupo, que comparando con otras bandas o en otros grupos así. Y eso resulta como que uno está desviando del camino, está desviando de lo que Dios quiere, que primeramente estamos haciendo las cosas para Él, no es para nosotros mismos, no es para buscar nuestro beneficio, nuestra fama, sino que es que Dios es el primero. Y cuando estoy lidiando alabanza, estoy lidiando la gente para adorar al Señor, pero si mis motivos están por ahí, ay, cómo las personas me ven, cómo se escuchan, cómo está mi voz, ahí estoy perdiendo el camino. Y bueno, yo tuve esa batalla de encontrar con eso que realmente, ¿por cuál motivo estoy haciendo esta cosa? Yo recuerdo que estaba a veces preguntando, ay Dios, ¿por qué canto tan bien en la casa? Pero después cuando voy frente a la iglesia y me toca a dirigir la alabanza, es que mi voz se hace un crack o algo como que no esperaba, no se sentía tan bien. Y después Dios me estaba hablando que mira, primeramente tienes que tener una relación conmigo y tienes que estar haciendo estas cosas para mí, pero lo que te está pasando es que estás tomando la atención de la gente a ti mismo cuando deberías dirigir ellos hacia mí. Y he hecho esto para que la gente
no mire a ti, sino que mire al Señor. Y ahí fue cuando entonces empezaba a hablar eso más con mis padres, que estoy luchando con esto, ¿no? Y que me puedan apoyar en la oración, que realmente pueda tener una motivación buena, o sea, un motivo bueno. Y ahí estaba en un viaje misionero, ya contaba en primer episodio que hemos tenido, pero con 54 jóvenes pasando en diferentes lados de Europa. Y ahí estaba con esta mente justamente. Vi muchos jóvenes haciendo cosas increíbles y con buenos talentos y todo, y yo como comparando, quisiera ser similar, yo quiero también atención, no sé, cosas así. Y después Dios me choca ahí y dice que, María, ahora es tu turno de realmente aprender cómo es servir a mí. Así que ahí pude entregar totalmente con unos líderes, empezamos entonces a hablar de lo que estaba pasando en mi corazón y ahí entregamos todo al Señor, que no quiero hacer esto motivo de realmente agradar a Dios, realmente adorar a Él. Y después de hacer esa entrega, los líderes me preguntan, María, ¿quisieras hoy venir con nosotros para liderar en esta iglesia acá, la alabanza? ¿Quieres venir con nosotros? Y yo, bueno, si quieren, voy a hacerlo. Y me fui. Yo recuerdo, fue algo muy especial, algo muy increíble, realmente encontrarme en ese sitio. No estaba nada pensando en lo que los otros estaban mirando, que estaban ahí las personas en la iglesia adorando al Señor. No estaba pensando en ellos qué piensan de mí, sino que realmente mis pensamientos estaban solamente, Dios, esto es para ti, lo quiero dar todo para ti, todo para ti. Y yo recuerdo que fue genial, realmente todo eso nervio, eso temor salieron, y cuando uno tiene un motivo correcto, ahí está Dios respaldando y ayudando, y es algo muy bonito. Y a mí me gustaría contar un poquito algo. Eso que estabas mencionando de que a veces nuestra mirada está puesta en las personas que nos ven, también me ha pasado y me di cuenta que cuando uno centra su mirada en las personas que lo observan, termina de perder el enfoque que realmente tenía que tener la mirada en Jesús. Y cuando uno tiene la mirada en las personas que les están viendo, le están observando para ver si cae o no cae, uno se frustra y uno entra como en esa bajo presión que uno se siente, ¿no? De ser observado por todos. Pero cuando uno pone la mirada en Jesús, ya no siente esa presión, sino lo siente como un privilegio. Entonces ahí ya es algo más, como dice, sentirlo en completa libertad, en ese gozo de entrar a servir al Señor, no porque pusiste tu mirada en las personas, sino porque las pusiste en Jesús. Y eso es lo que te trae tranquilidad. Ya no te importa lo que la gente diga, sino lo que Jesús dice de ti. Y el hecho de cuando tú lo haces para Jesús, ya toda esa presión pues se echa afuera, ya no está, sino está en el gozo y en el deleite de lo que Dios está haciendo a través de ti. Exacto. Y la gente te va a seguir por eso, porque ve el cambio, ve cómo estás realmente enamorado de ellos, y ahí yo creo que la gente también puede realmente encontrarse con Cristo, de verdad. Y bueno, aterrizando un poquito más la idea acerca del liderazgo y el tema de ser discípulos, en el caso de Rosa estaba hablando mucho más sobre que ella prácticamente su liderazgo era un poco impuesto, porque yo creo que nos ha pasado, sobre todo a los que son hijos de pastores o somos hijos de pastores, porque yo también un tiempo fui hija de pastor, a los que son hijos de ministros o de algo así que tienen un ministerio, hay liderazgo impuesto. Entonces, como decía Rosa, de la noche a la mañana ya eran pastores mis papás y yo pasé a ser la hija del pastor, entonces pasé a tener tales responsabilidades que en ese momento ella estaba comentando que lo tomaba, digamos, a la ligera, ¿no? Y se preocupaba más por sus estudios universitarios o por otras cosas. En el caso de María nos estaba hablando un poquito más acerca de la motivación por la cual ella estaba liderando, ella estaba dirigiendo ciertas cosas, ¿no? En mi caso estaba comentando un poco acerca de mi experiencia en donde yo decía, también lo estoy tomando a la ligera, también mi motivación no era la correcta porque solamente quería cumplir nomás con lo que me habían impuesto y ya, digamos, que yo les decía a los demás todo lo que tenían que hacer o cómo ser, pero ni yo misma estaba cumpliendo eso porque también estaba completamente desconectada en ese momento.
Y me parece muy interesante lo que estaba diciendo en este caso María. Estaba hablando acerca de que, bueno, yo lo comenté con algunos líderes o algunos líderes se me acercaron a mí y pudimos resolver o pudimos mirar cómo podía funcionar mejor este tema del liderazgo. Y podemos ver en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces me impacta lo que Pablo dice en este versículo porque él no está diciendo o no se está dando a conocer él como máxima autoridad y no está diciendo, bueno, imítenme a mí porque soy yo. No, él está diciendo, imítenme a mí porque yo también estoy imitando a Cristo, porque yo también estoy sujeto a Cristo, ¿no? Porque yo estoy bajo el liderazgo de Cristo, ¿no? Entonces podemos ver que su autoridad como líder no venía de él, sino venía de su conexión con Jesús. Esto nos enseña que todo líder tiene que sí o sí también ser un discípulo. ¿Por qué? Porque así Pablo nos estaba mencionando. Ustedes se pueden sujetar a mí porque yo también estoy sujeto a Cristo. Ahora, si nosotros en nuestro liderazgo tenemos personas sujetas a nosotros, nosotros también debemos estar sujetos a alguien, debemos tener una cobertura, debemos tener alguna dirección, porque cuanta más influencia nosotros tenemos, es más urgente el permanecer anclados hacia algo, permanecer anclados hacia un tipo de liderazgo, hacia un tipo de cobertura, hacia una dirección, ¿no? Entonces, eso también nos puede ayudar a mantenernos centrados, ¿no? Podemos hablar un poco de rodearnos de personas, de rodearnos de líderes, de pastores también que nos puedan mantener centrados, que nos puedan mantener con los pies en la tierra prácticamente, ¿no? Sí, que también nos puedan liderar a nosotros y guiarnos si es que estamos yendo también por el camino correcto o no, porque hace mucho los consejos que recibimos y eso nos ayuda mucho en nuestro ministerio. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta, en el liderazgo uno tiene la oportunidad de servir a otros. Y digo oportunidad porque así nos los mostró Jesús, ¿no? Y si Él nos pone a veces como líderes, yo creo que cada una de las personas, aún no se haga llamar líder, tiene alguien que lo sigue, entonces por ende está siendo líder de alguien. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa parte del liderazgo con humildad, estamos haciendo lo que Jesús nos enseñó en su palabra. En Juan 13, Él nos estaba haciendo mención de cómo Jesús estaba siendo el maestro, pero también se ponía a lavar los pies de sus discípulos. Y eso es muy importante. Incluso cuando termina, les dice, les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Entonces vemos cómo Jesús también quiere que nosotros seamos esos servidores, esos que siguen sus pasos de Jesús, haciendo lo que Él nos enseñó a hacer. Y incluso cuando Jesús sabía que tenía toda autoridad, aún así Él se arrodilló y se puso a lavar los pies de los discípulos. Entonces podemos ver la importancia de servir cuando uno es líder y lo importante que es que nosotros sigamos a Jesús para imitar cómo Él lideró a los demás, para ser esos líderes también como Jesús lo fue. Y que también eso nos enseña a que el liderazgo en el reino de Dios no se trata de posiciones, sino de servicio. Y ahí ya no es decir, sí, yo soy líder, entonces yo soy más que los demás. No, sino que yo soy líder y tengo la oportunidad de servir a otros, como Jesús nos enseñó. Y ahí está la clave, ¿no? De servir como Jesús lo hizo. Y para acotar un poquito más a lo que Rosa estaba diciendo, también podemos ver a un Jesús sujeto. Primero, sujeto al Padre, porque vemos el ejemplo cuando Él estaba siendo crucificado, que le dice, pasa de mí esta copa si es tu voluntad, ¿no? Entonces vemos a un Jesús que está sujeto a las decisiones del Padre, pero también por otro lado podemos ver a un Jesús sujeto también a sus padres, cuando Jesús se va al templo y sus padres la pasan todo un tiempo buscándolo y que luego lo encuentran y todo esto. Al final de todo ese versículo dice prácticamente, y Jesús se fue con sus padres y estuvo sujeto a ellos. Entonces podemos ver también a Jesús como un ejemplo de sujeción, ¿no? Él, aunque era el máximo líder, aunque era el rey de reyes literalmente, también
debía estar sujeto a alguien y también nos enseñó que era bueno estar sujetos a alguien. Exacto. Y también otro ejemplo de ser discípulos es que nos permite continuar en formación. Vemos a Pablo diciendo en Filipenses 3:12 que no es que ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, el mismo apóstol Pablo lo dice, no soy perfecto, pero sigo en este camino buscando llegar a la meta. O sea, ahí está la formación, continua formación. Y es algo muy bonito porque aunque seamos, o sea, estamos en parte de la formación, seguimos con eso, tenemos que ser discípulos de Jesús y tener ese, o sea, estar bajo de alguien, pero es también que lo que Pablo mismo dice, ¿no? En Filipenses también que Dios mismo completa lo que ha empezado. O sea, así que tenemos también la promesa de que no estamos solos en esa formación, sino que Dios mismo también respalda nuestra formación, está allí con nosotros para formarnos. Entonces, si estás liderando algo, también trata de ser ese discípulo de Jesús. No trates de estar fuera de cobertura. Y bueno, aquí te van algunos consejos que te vamos a dar para que tú lo practiques mientras estás liderando. El primero es mantén una vida espiritual personal. Más allá de tus responsabilidades, como lo estábamos diciendo, trata de que cumplas lo que tú deberías hacer. Es decir, si tú le estás exigiendo a alguien que haga su devocional, tú también lo deberías estar haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás liderando y más allá de verlo como una responsabilidad, lo tienes que ver como un servicio, como ya lo estábamos diciendo antes, lo tienes que ver como una oportunidad. Y esto no se trata de apariencia, sino más bien se trata de ser íntegro y ser coherente con lo que estamos haciendo. Entonces, si pedimos que otros vivan una vida de entrega completamente, nosotros debemos ser los primeros en vivir esta vida de entrega completamente. De lo contrario, literalmente corremos el riesgo de convertirnos en líderes vacíos que solamente damos nuestra imagen, pero no tenemos nada de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, corremos con ese riesgo. También, punto número 2, que te rodees de mentores que te ayuden y te guíen por el camino, ¿no? En que debes andar. Vemos que en la Biblia Jesús estuvo sujeto y así como lo recalcaba Sarita, nos decía de que Jesús, aún siendo la máxima autoridad, se puede decir, el Rey de Reyes, él no estaba fuera de sujeción, él estaba sujeto al Padre. Entonces, asimismo, nosotros podamos buscar a alguien a quien podamos rendirle cuentas, ya sea a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales que nos que están orando por nosotros para que nosotros sigamos adelante con el ministerio. Eso es muy importante. Y no solo para sentirte como que, ay, me están revisando todo lo que estoy haciendo o rendir cuenta a un hombre como tal, no, sino también para rendir cuentas de lo que tú haces y darte cuenta que tanto has progresado. Eso te ayuda incluso a ver si desde tal punto cuando tú comenzaste, con cuánto comenzaste, cuántas personas habían, hasta donde llegaste al momento actual, digamos. Cuántos ya se aumentaron, cuántos crecieron en la fe, cuántos están más firmes. Entonces te ayuda a evaluarte también qué tan efectivo fue tu liderazgo. Exacto. Y tercer punto es que también busca espacios donde no tengas que dirigir, sino que vas simplemente para recibir. Ir a una reunión donde no tienes esa carga de liderazgo, de servicio tal, así como para mostrar algo sino que tienes que, como que solamente llegaste para recibir, estar ahí atento, escuchar y así tener una formación, ¿no? No solamente que estás formando a alguien, sino que tú mismo también recibes esa palabra para ti. También tomar esos espacios en la casa, justamente a través de devocionales, escuchando alguna prédica, recibiendo y escuchando lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque eso se trata, de una relación con Dios, no a ser algunos personas ahí nomás ejemplares para otras personas.
y también acompañar, porque a veces decimos, bueno, yo ya soy líder, ya pasé esos talleres, pero estás discipulando a otros que decís, tienen que ir a los talleres porque eso también les va a edificar. Pero si tú no los acompañas, es como decir, bueno, tú me estás pidiendo que vaya, pero tú no vas a ir. Entonces es como que ahí también las otras personas que te siguen como que quedan, tú no estás yendo, ¿por qué yo debería ir? Entonces, a veces, aunque uno ya haya vivido quizás esos temas, Dios te puede hablar de otra forma. Y como dicen, ¿no? La palabra, aunque leamos la lectura bíblica todos los días, Dios te habla de diferente forma. Entonces, dejemos de decir, bueno, yo ya pasé esta materia o yo ya me preparé para eso, ¿por qué debería repetir? Sino verlo de otra forma, no voy a acompañar a aquellos que van a aprender y yo sé que Dios también va a hablarme de manera diferente, quizás de una forma en la que antes no había recibido esa palabra. Entonces algo nuevo surge. Y bueno. Rosa, me estoy muriendo. No me estás salvando. Ya. Y no te olvides esto. No lideramos porque lo sabemos todo, sino porque seguimos a Jesús. Entonces, somos líderes que aprenden y discípulos que sirven. Exacto. Así que gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Dios. Si te ayudó, comparte con alguien que también esté sirviendo o liderando, que hacen... Estoy hablando. Otra vez. Exacto. Así que gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Dios. Si te ayudó, compártelo con alguien de más quien está liderando, quien necesita consejo, puedes dar adelante y nos vemos en el próximo. Así que un abrazo enorme y que Dios te bendiga. Bendiciones. Chao.